Buenos días, chicos. Vamos a continuar con el desarrollo de la separata para el grupo 1, teoría literaria, géneros y figuras literarias. ¿Sí? Con respecto a los temas de literatura, recuerden que son más teóricos, ¿no? Es más en procesar, captar información, retener información de la teoría. Empezamos con la primera parte respecto al tema. Dice uno, es el arte que expresa la belleza de la palabra hablada o escrita. Encontramos entre las alternativas que es una de las definiciones de literatura, ¿sí? Entonces la clave sería C. La número 2. ¿A qué periodo de la literatura pertenecen las obras de la Ilíada y la Odisea? Recuerden que todo lo relacionado a la cultura griega y latina es el primer periodo de la literatura. Por ello, marcamos la clave clasicismo. La pregunta 3 dice movimiento literario que surge en oposición al romanticismo. Recuerden que al romanticismo se le opone el realismo. Los poetas, escritores del realismo querían ya olvidarse de todo lo romántico, ya no querían evadir la realidad. Entonces ellos empezaron a escribir obras relacionadas al contexto que se vivía en ese momento. ¿Sí? La número 4. La relación cronológica correcta es, acá hay una relación cronológica de la época más antigua a la más reciente. En este caso, el más antiguo es clasicismo, pero tenemos dos claves. Al clasicismo le sigue el medioevo, no el realismo. Entonces marcamos la clave D, ¿sí? Clave D. La número 5, relacione correctamente género y especie. En este caso tenemos que el género épico, ¿no? Tiene tres especies, pero acá solamente encontramos poema épico, ¿sí? Uno es alternativa A. Tenemos dos claves con alternativa A. Al género lírico, vamos a hacer una rayita por acá. Déjenme ver un momento, formas, y acá está. Al género épico, poema épico, ¿sí? Luego tenemos el género lírico. El género lírico, su especie viene a ser la égloga, 2C, ¿sí? Luego la 3 es dramático, viene a ser comedia, dramático, comedia, entonces 3E, y el narrativo cuento, ya saben, cuento, novela, acá está, y el expositivo ensayo, ¿sí? Que es la única especie que tiene el género expositivo. Entonces tenemos 1A, 2C, 3C, 4D, 5B, clave casa, ¿sí? Clave casa. Bien. Ahora, la pregunta número 6 dice, la especie en la que se cantan las hazañas de los héroes nacionales europeos medievales. Acuérdense que es en la Edad Media en la que se originan, ¿no?, estos héroes nacionales. Vamos a ver que la alternativa son los cantares de gesta. La pregunta número 7 dice, especie dramática más antigua. Su origen lo encontramos en el culto que los griegos rendían al dios Dionisios, que es el dios del vino. En este caso vendría a ser la tragedia, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver específicamente en el tema de la semana 10. 8. Son considerados géneros literarios tradicionales, ¿sí? Los tradicionales, no los modernos. Los tradicionales vendrían a ser el épico, el lírico y el dramático. Y los modernos, recuerden que es el narrativo y el expositivo, ¿sí? Especie narrativa en la que se relatan los hechos reales o imaginarios en forma extensa, en forma extensa, hay que aclarar eso, porque también hay una forma corta o breve, donde existe una pluralidad de personajes y situaciones, viene a ser la novela, porque dice forma extensa. Si dijera de forma breve, sería el cuento. No es un género literario, la oratoria no es un género literario, aunque como vimos en clase, la oratoria era considerado por Aristóteles, ¿sí? 11. Género literario donde no se ubican todas aquellas obras que han sido escritas con la finalidad de ser representadas
en un escenario frente al público. Género donde se ubican todas, o sea, el teatro, ¿no? Viene a ser el dramático. Dramático. La figura literaria que consiste en la repetición al inicio del verso. Entonces, marcamos la clave enano. Y la siguiente pregunta se puede responder fácilmente, ¿no? ¿Qué figura posee el poema? Madre, tú eres mi ser, madre, eres mi existencia, ¿no? Y se repite madre al inicio de los 3 versos, entonces viene a ser una anáfora, ¿sí? La número 17. En el lenguaje literario se usa con frecuencia giros idiomáticos que enriquecen y embellecen la expresión. A esto se le conoce como figuras literarias, ¿no? Las figuras literarias lo que hacen es embellecer. Actualmente no leemos muchos poemas, pero escuchamos canciones. Hay canciones de corte romántico, ¿no? Baladas que tienen todavía el uso de figuras literarias. ¿Qué figura literaria posee el siguiente fragmento? Como un globo morado aparecía la hermosa luna amada del poeta. Si bien es cierto, acá tenemos la palabra como. De esa manera está comparando, ¿no?, al globo con la luna. Entonces es la figura literaria símil. No confundir con la metáfora, que no utiliza ninguna palabra específica. 19. Descarta la relación incorrecta. La Ilíada es una obra que pertenece al género épico. Fausto es una novela que es en realidad narrativa, ¿sí? Narrativa. Perdón, dramática. Disculpe. Trilce es un poema, es lírico. Fuente Ovejuna es una obra que ha sido representada, ha sido escrita para ser representada, no es narrativa, es dramática, teatro, ¿sí? Hamlet es dramático. Ya. 20. ¿A qué periodo de la literatura pertenece William Shakespeare? Recuerden siempre que William Shakespeare pertenece al Renacimiento, ¿no? Inclusive el estilo que él tenía. La Divina Comedia es una obra representativa de la literatura medieval, pero si bien es cierto, Dante Alighieri, que es el autor de la Divina Comedia, tenía ya un estilo más adelantado, ¿no? Más adelantado. Él tenía le dio otras características a su obra. Y la pregunta número 22, obra cumbre de la literatura española. Dentro de los escritores españoles, el más significativo, recuerden que es Miguel de Cervantes Saavedra con su obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, o simplemente conocido como El Quijote, ¿sí? Eso sería todo. Recuerden que al final también encuentran las claves. Hasta una siguiente oportunidad. Cuídense mucho y eso sería todo. Gracias.